Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale y esto es 4 a la N. El ministro Salardi asumió la cartera de Economía y Finanzas el 31 de enero pasado e hizo importantes anuncios sobre sus objetivos para el 2025, destacando un crecimiento de 4% anual y la reducción del déficit fiscal a la meta de 2.2% anual a fin de año. Antes, desde el 2022, el ministro Salardi realizó una exitosa gestión al frente de Proinversión. Veamos algunas cifras esperanzadoras. El PBI creció 4.1% en enero. El empleo privado formal sigue creciendo más de 6% interanual. Y la confianza empresarial está en su mayor nivel optimista desde abril del 2019. Ahora, algunos problemas de fondo. La inseguridad y la crisis de institucionalidad afectan al país. La gestión y el gasto en las regiones no da resultados. Petroperú es un dolor de cabeza permanente. Para conversar sobre estos temas, están con nosotros esta noche el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, Jorge Zapata, presidente de Confiep, y Daniel Barco, ex economista país del Banco Mundial. Buenas noches a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, señor ministro. Grato tenerlo aquí y empecemos. A febrero, el consenso de los expertos proyecta alrededor de 3% de crecimiento de la economía para el 2025. ¿En qué basa su estimado de 4% de crecimiento económico para el presente año? ¿No es un exceso de optimismo? Gracias, Gonzalo, por la pregunta y gracias por la invitación. Sí, definitivamente el consenso, que bien ha ido aumentando en las últimas semanas, ¿no? Porque en muchos casos está en 2.7 aproximadamente. Ya he visto algunas entidades que ya ponen por encima del 3% de crecimiento. Yo creo que en realidad no recoge todavía todo el paquete de medidas y toda la actividad que estamos un poco sacando adelante, ¿no? Yo creo que si la economía, como decimos los economistas, ceteris paribus, fuera en esa misma línea, estaríamos en un crecimiento similar al año pasado. Sin embargo, nosotros estamos muy de la mano trabajando conjuntamente con el sector privado, con todos los gremios empresariales, puede Jorge dar fe de ello, para un poco ver un paquete de medidas que apunta por un lado a un shock de desregular la economía, ¿no? Que creo que va a permitir hacerle la vida más amigable a las empresas en el país y acelerar y facilitar las inversiones que se quieren desarrollar. Esto estamos complementando también un poco por el sesgo que tengo, que vengo de la infraestructura, con diferentes iniciativas que hemos lanzado, desde continuar con la dinámica de preinversión, de tener este año adjudicaciones por 8.000 millones de dólares, de ello le hemos sumado la posibilidad de firmar adendas importantes, muchas de ellas autofinanciadas hoy en día tenemos identificado más de 12.000 millones de dólares, ¿no? Si bien se anunciaron 9.000 millones hace unas semanas, pero la dinámica es tan importante que ya estamos superando los 12.000 millones y tiende a crecer este número, que va a dar muchas sorpresas de acá a fin de año. Entonces, yo creo que también es una apuesta clara del inversionista, tanto local como extranjero, por la economía del país y por el futuro, y esa es la línea que vamos a seguir, ¿no? Entonces, ambos aspectos creo que son sumados, que tenemos una estabilidad económica importante, la inflación en el último año acumuló en 1.5%, lo cual también de estabilidad, el tipo de cambio también vemos en los niveles que se maneja, el Banco Central siempre con su excelente política monetaria da seguridad en ese sentido, tenemos buenos precios de los minerales en el exterior, entonces todos esos factores suman a que este año podamos tranquilamente, creo yo, llegar a ese nivel de 4% como hemos proyectado desde el MEF. Jorge, ¿cómo se podría mejorar el clima de negocios, generar confianza y reducir la incertidumbre política para crecer a mejor ritmo y generar empleos con más inversión privada, como todos desearíamos? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer estar con el ministro, con Daniel. Se está haciendo, yo creo que lo que se puede hacer, ¿no? De parte del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, transmitirle confianza al empresariado. Es verdad, nos estamos reuniendo frecuentemente para ver las medidas que se van tomando. Este shock de destrave va a ser importante, y esto de fomentar las asociaciones público-privadas, obras por impuestos, proyectos en activos, creo que son la solución a el gran problema que tenemos para hacer obra pública, ¿no?
Y todos sabemos que obras públicas son un motor, ¿no? Y más aún cuando tenemos un país que tiene tanta carencia, una brecha tan grande en infraestructura, pero nuestra obra pública no ha funcionado, pues no tenemos cerca de 43.500 millones de soles en obras paralizadas, nuestra regionalización no ha funcionado, los gobiernos locales tampoco funcionan bien, entonces estos mecanismos son esperanzadores y creo que desde el sector privado hay que apoyarlos. Hay que blindarlos para que no vaya a penetrar la corrupción, eso, ministro, creo que es sumamente importante, porque el día que penetre la corrupción ahí y la prensa lo magnifique, o no lo magnifique, sino simplemente lo denuncie, como es su papel, podemos empezar a tener problemas y un buen mecanismo se puede complicar, ¿no? Pero para eso estamos trabajando juntos y yo creo que el ministerio hoy en día está jugando un rol muy importante de cara al crecimiento económico, al impulso a la economía y más importante aún con estas conversaciones, estas reuniones frecuentes con los empresarios. Ministro, la inversión privada de las pequeñas empresas que generan la mayor cantidad del empleo mueve la economía junto con la gran inversión minera, por ejemplo, que sufre el embate del crimen organizado. Ambas, cada una en su nivel, enfrentan trabas y trámites interminables que la frenan o desalientan, ¿no? ¿En qué consiste el shock desregulatorio, si pudiera esbozar lo que mencionó hace un momento? Sí, es un ejemplo, ¿no? Justo has tratado el tema de la minería, que es muy importante. En unas reuniones previas, un empresario minero con mucha experiencia en el país, ¿no?, que tiene años involucrado en el sector, comentaba, ¿no?, que por ejemplo hacia el año 2000-2001 uno tenía que afrontar máximo 30 trámites para ir adelante con su proyecto y en 5 años lo tenía ya en operación. Hoy tenemos como 300 trámites y nos demoramos 15 años de sacar un proyecto en la medida que salga también, porque hemos tenido muchas complejidades al momento de viabilizarlos. Entonces yo creo que esa dinámica de lo que ha pasado en los últimos, sobre todo en los últimos más o menos 10, 12 años de este exceso de tramitología, es lo que hay que comenzar a destejer. En algún momento decíamos las cosas bien, las inversiones fluían. En el caso de la minería, tan solo ya tenemos identificados 64.000 millones de dólares en proyectos que están esperando poder ir adelante, con el inversionista esperando, pero como te digo, ahogados en tramitología. Por ejemplo, sean casos inéditos como que uno tramita para un estudio de impacto ambiental, logra aprobarlo, pero igual cuando entra ya a hacer, digamos, obras concretas, tiene que estar prácticamente por cada perforación regresando a pedir permisos adicionales. Entonces eso no tiene ningún sentido, no pasa en ninguna otra infraestructura, en ningún otro sector. Entonces nosotros tenemos una herramienta muy potente del Ministerio que son las mesas ejecutivas, donde nos sentamos sector público y privado para conversar y para ver la problemática que hay y abordarla de manera conjunta y empezar un poco también a desplegar medidas que permitan que todas estas barreras que se generan comiencen un poco a hacerse de lado. Entonces, esa es un poco la dinámica. Ir sector por sector, por eso estamos recogiendo las propuestas del lado privado, porque el sector privado es el que está en el día a día, en el quehacer de los negocios, en todos segmentos. Nos estamos juntando no solamente con la gran, mediana, sino también con la micro y pequeña empresa, para escuchar su problemática, para ver cómo afrontar estos temas y para ayudar en que su clima de negocios y su gestión sea mucho más fácil y eficiente. Y también importante lo que dice, la inseguridad es un tema que tenemos que avanzar. Nosotros esta semana, conjuntamente con los gremios empresariales, hemos lanzado un paquete de cerca de 3.000 millones de soles para hacer, y el mecanismo ahora por impuestos, que bien destacó Jorge su importancia, poder atacar el tema de la seguridad, los problemas que tenemos con seguridad en el país, ¿no? Y es un paquete ambicioso que involucra a la mayoría de regiones del país, es una primera etapa. Hay proyectos importantes desde cárceles, comisarías, mayor equipamiento para las fuerzas policiales, tener también uso de tecnología, tener el tema de bloqueadores para las cárceles y así una diversidad de proyectos que creemos van a permitir en corto plazo, con el apoyo del sector privado, avanzar en esta lucha, que es una lucha de todos y que a todos nos afecta y que tenemos que definitivamente doblegar de manera eficiente, ¿no? Daniel, ¿qué problemas encuentras en la inversión pública, en particular en la gestión del gasto público? Sé que sonará obsoleto, pero realistamente, ¿crees que la inversión pública podría reemplazar a la inversión privada como motor de la economía? A ver, buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Jorge. Bueno, en primer lugar, creo que en los últimos años nos hemos dedicado a pensar bastante en la cantidad de la inversión pública, ¿no? Inclusive el año pasado se hablaba mucho de que se estaban rompiendo los récords de inversión pública. Sin embargo, creo que es bien importante que todos los indicadores que han venido saliendo, es mucho más importante que nos enfoquemos en la calidad de la inversión pública.
¿no? Y ahí yo encuentro varios problemas. Por ejemplo, la cantidad de obras paralizadas. La Contraloría habla de 2.500 obras paralizadas para fines del año 2024, cerca de 2.500. Luego tenemos la inversión pública improvisada, porque el Banco Mundial habla de que cerca del 50% de la inversión pública se planifica al inicio del año en el presupuesto, pero el otro 50% no, se decide sobre la marcha. Luego está toda la obra pública atomizada, alrededor del 66% de todos los proyectos de inversión pública son de menos de 1 millón de soles. Entonces es necesario, creo yo, que ahí hagamos una revisión de cuál es la calidad de la inversión pública. Y si puede reemplazar a la privada, definitivamente no, ¿no? Como motor de crecimiento no, lo que lidera el crecimiento de largo plazo es la inversión privada. Y a mí me gusta pensar más bien de que la inversión pública es un complemento y es un acompañador de ese crecimiento que tiene que liderar la inversión privada, ¿no? Porque evidentemente la inversión pública necesita poner la infraestructura y todos los hospitales y escuelas que le dan bienestar a la sociedad. Bueno, la verdad la pregunta venía al caso no porque sea del momento, sino que probablemente en la próxima campaña electoral no van a faltar candidatos que vuelvan con esta obsoleta cantaleta, cuando en realidad el país se ha dado cuenta, creo ya, de que la inversión privada es el motor de la economía y no es reemplazable. Ministro, hace unos días, en la Comisión de Economía del Congreso, usted señaló que era necesario dar un giro de 180 grados, pues si insistimos en la obra pública tradicional, no lograremos los resultados que esperamos. ¿En qué consiste este giro? ¿Y qué mecanismos de inversión alternativos han demostrado ser más efectivos? Totalmente de acuerdo con lo que manifiesta Daniel, ¿no? De hecho, en los últimos 10 años, quizás un poco más, si uno ve la contabilidad, hemos destinado por obra pública tradicional decenas de miles de millones, si no son cientos de miles de millones de soles, ¿no? De manera multisectorial en el país. Y la verificación es que cantidad de problemas por todos lados y la aguja no se ha movido. No hemos cumplido con cerrar las brechas, la población sigue insatisfecha, estamos fallándole al ciudadano y por eso ya tenemos, si seguimos haciendo lo mismo, bien dices, ¿no? El año pasado se ha hecho récord y este año va a ser un récord adicional quizás, pero la calidad, esa es la gran pregunta, ¿qué proyectos estamos haciendo? ¿Cómo estamos invirtiendo? Un país que no planifica, eso no es un secreto, o sea, tenemos una dolencia fuerte allí, con lo cual quizás no estamos apuntando a los objetivos principales, ¿no? Entonces, en esa línea de acción, viendo un poco, Perú tiene uno, y lo mencionó también Jorge en su momento, obra por impuestos, hay que destacar que es un invento peruano, ¿no? Que ya tiene más de 15 años en ejecución, se han hecho hasta el momento poco más de 11.000 millones de soles en materia de proyectos, algo más de 600 proyectos en total. Es poco para el potencial que se tiene y lo que se puede, proyectos, algo más de 600 proyectos en total. Es poco para el potencial que se tiene y lo que se podría hacer. Estuve viendo estos aspectos en detalle. En días pasados en Capeco tuvimos una presentación muy interesante, motivando a la empresa también privada del sector construcción a ver este mecanismo como también un gran motor de reactivación, incluso hasta a nivel regional, y que realmente cierra brecha, porque en realidad si uno ve el 100% de proyectos ejecutados, la tasa de éxito supera el 95%. Hay estudios que te validan eso. Si vas a la obra pública tradicional, esa tasa de fracaso es bastante alta. Entonces, yo creo que por eso ese es un mecanismo alternativo importante que debería ya cada vez más tener más espacio en el Estado. Nosotros hemos levantado el tope CIPREL hace unas semanas de 33.000 a 46.000 millones de soles y vamos a esperar junio, julio para hacer un nuevo gatillo adicional, porque creemos que por ahí es donde está el camino. Estamos trabajando mucho con los gobiernos regionales, con las municipalidades, con las universidades para explicarlo. Vienen muchos alcaldes a plantearme, necesito 10 millones para ese proyecto de obra pública. Y yo miro y digo, pero tú tienes 200 millones de un tope CIPREL, estás en una zona minera, tienes a la mina interesada en ayudarte, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo creo que ese giro es importante, hay que explicarlo mucho, hay que difundirlo. También he conversado con los congresistas de la Comisión de Economía, planteando, y hemos oficiado para enviarles todo el detalle de los topes CIPRELes que tenemos, porque cuando van los alcaldes con sus reclamos y pedidos, para que le digan, y ahí van a ver los números. O sea, me tocó ver, tuve una reunión ayer con alcaldes de Huancavelica, más de 500 millones como posibilidad de hacer proyectos,
muchos de ellos me dicen, yo tengo este proyecto, no conocía el mecanismo, vamos a ayudarlo, vamos a, con preinversión, a capacitarlo, vamos a reforzar también la opción inclusive de vincularlo con el sector privado, hacer eventos para que ellos puedan exponer sus proyectos y para que el sector privado, que esté en un compromiso evidente y está acompañando mucho a la gestión y preocupado por el desarrollo del país, pueda participar, porque yo creo que este es un gana-gana para todos. O sea, si uno va mirando en cada región esta potencialidad de hacer proyectos que realmente garantizan cierre de brecha y que con eso se tiene un mejor servicio para la población. Pero, ministro, una curiosidad, me dio la impresión que hace unos meses, en vista del tremendo ímpetu de proinversión que levantó el volumen y monto de las obras por impuestos a nivel récord, me dio la impresión que en el mes de esa época no había mucho entusiasmo porque veían como que se estaba yendo la plata de los impuestos, que no entraban a la caja. Sí. ¿Cómo ve eso, ministro? No, al contrario, yo creo que cada uno tiene un enfoque y yo respeto el enfoque que economistas miramos a veces las cosas de una manera distinta, ¿no? Pero son decisiones de gestión y de estrategia, ¿no? Yo creo que al contrario, en realidad, yendo por obra por impuestos, inclusive tienes la opción de apalancar más tiempo un proyecto, de poder tener líneas más amplias para hacer. Así como una APP te apalanca más proyectos en simultáneo que un gobierno tradicional, una obra por impuestos también tiene esa opción en relación a una obra pública, por la dinámica cómo la vas descontando, por el espacio que tienes para poder un poco descontar los IPRELES, ¿no? Y en ese día además verificas que realmente pues los impuestos que las empresas están pagando, las mismas empresas pueden verificar que van en obras y que cumples un objetivo, ¿no? Además el Estado debe ser más abierto en ese sentido porque ayudando a ese sector privado cumple el objetivo que tiene como rol. Y esa es un poco la dinámica que estamos impulsando, ¿no? Por eso la apuesta completa al mecanismo. Yo quisiera, ojalá, yo creo que por año podemos hacer por lo menos más de 10.000 millones de soles en OXI y cada vez ganar más espacio para entrar en una competencia directa con la obra pública tradicional y al margen que con lo que vamos a dejar un poco nosotros como APPs encaminadas. En realidad en este gobierno se van a poder adjudicar entre APPs y las agendas que estamos trabajando en 3 años y medio de gobierno aproximadamente van a ser más de lo que se ha hecho en 20 años previos, porque van a ser más de 35.000 millones de dólares. O sea, va a ser un salto importante que le va a dar un rumbo interesante al país. Por ejemplo, mañana lunes nosotros vamos a presentar con el ministro de Agricultura un paquete de proyectos de irrigación por APP por más de 15.000 millones de dólares, que va a transformar la costa y la actividad agroexportadora de los próximos 10, 20 años y va a dar un rumbo interesante al país. Son un poco los compromisos que tenemos, que creemos, por más que estamos en una etapa final de gobierno, creemos que hay temas que se pueden hacer de alta trascendencia que van a poder permitir en el largo plazo añadirles puntos de crecimiento al país en general. Quizá un comentario que, digamos, hay que considerar. El hecho es que una obra por impuestos, una vez que se pone en marcha, es una obra pública tradicional que tiene los problemas de las obras públicas. Y ahí es donde la unidad ejecutora es clave. Eso, ¿qué piensa, ministro? ¿Cómo encarar esa dificultad perenne? Nosotros, por inversión, estamos haciendo una reforma importante por lo de APPs y también por el tema de OXI. Vamos a darle la rectoría en el mecanismo. Lo vamos a involucrar cada vez más. Ya en el camino veníamos fortaleciendo su unidad formulador y varios ministerios han ido confiando en Proinversión encargándole proyectos en ese sentido. También, por ejemplo, estamos haciendo unos cambios importantes. La APP que compra, con lo cual el Estado compra un nivel de servicio, no tiene por qué pensarse igual que una obra pública tradicional. Por eso le estamos sacando el InvierteP, teniendo una ficha ad hoc para una APP para que sea una preinversión muy fast track, muy rápido. Con eso vamos a ganar muchos años en poder realizar los proyectos. Y para OXI estamos pensando en mecanismos muy similares, de tal manera que podamos dar todo el soporte. Proinversión también está muy de la mano, ya tiene un equipo de seguimiento especializado para el tema de OXI, que incluso el año pasado fue premiado con el premio de creatividad empresarial, que está muy presente con los gobiernos locales y regionales que están desarrollando el mecanismo para darle toda la asistencia técnica y acompañarlo para que esto fluya. Es clave también, si uno simplifica, digamos, el contenido de esta preinversión, que también es poco amigable para el sector privado, porque el sector privado, pues cuando hace un proyecto no entra pues a ese nivel de detalle de estudios de preinversión, ¿no? Entonces, hay que ver un poco esquemas más prácticos que permitan y estandarizar muchas cosas al respecto que permitan indudablemente avanzar a otra dinámica y no tener estos problemas. Jorge, para terminar el bloque, nos queda poco tiempo, ¿qué opinas de la reactivación en base a las asociaciones público-privadas conducidas por Proinversión y también obras por impuestos? Y del mayor rol que, como mencionó el ministro, Proinversión desea asumir como unidad ejecutora hasta la entrada en operación de los proyectos terminados. Sí, yo quisiera añadir lo siguiente, ¿no? En las asociaciones público-privadas lo que se
concede no solamente es la ejecución de la obra, sino el mantenimiento, que es muy importante, y lo estamos viendo, que hay obras que se culminan, pero después no hay presupuesto para el mantenimiento. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Y en cuanto a obras por impuestos, también obviamente estamos de acuerdo, y hay algo que también es sustancial. Y se ha dicho, ¿no? No es que le quites presupuesto, es que vamos a ganar productividad en el país, o sea, cerrando brecha, mejorando el transporte, mejorando la logística, ganamos productividad, y al ganar productividad el país produce más, el país tiene más ingresos, tiene más PBI, y por tanto va a haber más impuestos en los próximos años, ¿no? Entonces, esa filosofía o esa idea de que se le quita impuestos a los gobiernos, sea nacional, local o regional, no es cierta, ¿no? Lo importante es hacer buenas obras, obras que cierren brecha, obras que le den productividad al país, y eso solo se va a ir compensando con el crecimiento económico, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta en 4 a la N conversando con el ministro Salardi sobre la situación de la economía y el rumbo futuro. En años preelectorales, desde los poderes del Estado se exacerban las presiones para incrementar gastos, mientras que la inversión privada se suele contraer por la incertidumbre. A esto se suman los recientes anuncios de exoneraciones tributarias, la no eliminación del drawback, una nueva ley de promoción agraria y el trato tributario especial para las zonas económicas especiales. Todos deseamos que usted, ministro, logre la reducción del déficit fiscal de 3.6 al cierre del 2024 a la meta de 2.2% para este año. Pero ¿cómo espera hacerlo? Hay dos variantes importantes, ¿no? Por un lado, esta apuesta a mayor crecimiento, son mayores ingresos, mayor recaudación, va a ayudar también a mejorar el ratio, de por sí, es una aritmética muy sencilla. Por el otro lado, el tema también del déficit, de hecho, hay mucha grasa excedente en el Estado, vamos a avanzar con algunas optimizaciones importantes también. Eso lo vamos un poco, estamos trabajándolo con los ministerios, estamos conversando, empezando a explorar opciones que se pueden dar, que pueden tener ahorros importantes para el Estado, además de la eficiencia del gasto que debemos tener. Pero sin duda, ¿no? Si bien es un contexto, uno diría, estamos cierre de gobierno, de repente el ciclo electoral va a ser complejo, no es un secreto que el país ha venido por años de crisis política, pero yo siempre tengo un referente importante. Por ejemplo, en enero de 2023, que era el año más complejo, quizás político, el mes más complejo de los últimos años, sabíamos lo que pasaba, había una campaña totalmente frontal para querer un poco derrocar al gobierno, que es lo que se tuvo que enfrentar en ese momento. Yo estaba en Proinversión en ese entonces y sacamos adelante una concesión para 2 líneas de transmisión. Y sobre la mesa tuve 4 sobres de 4 operadores de alto estándar mundial, ganó uno de ellos. ¿Y qué te dice esa señal? Que definitivamente la apuesta era una apuesta por 30 años hacia el país. Entonces hay temas que nosotros por los problemas internos no estamos mirando más allá, ¿no? Que otros sí ven con una mirada de un país de oportunidades y de brechas por cerrar y de déficit de infraestructura y de posibilidades de negocio potenciales que se valora mucho, ¿no? Y yo creo que igual siempre decimos ciclo electoral, previa elecciones, nos paramos y la historia, la data económica te dice que no ha sido así, ¿no? Siempre pese al ciclo electoral la economía ha seguido creciendo. De hecho, antes quizás era más marcada el descalce de la economía con la política, quizás el 2023 también por otros factores, porque también no solo fue el tema político, porque hubieron efectos pues complejos climáticos, también la crisis externa, todos los efectos que un poco frenaron y tuvimos una pequeña caída que no registramos en tiempo, pero hemos comenzado a salir y a consolidar este año. Yo soy muy optimista de que el tema puede caminar muy bien. Además, tú mismo mencionaste al inicio, las expectativas, las encuestas que hace el BCR dentro de su autonomía y tecnicismo te marca que la expectativa empresarial tiene una mirada positiva de cara al futuro. Hace poco también las clasificadoras de riesgo de estar negativo nos han pasado a neutral en la perspectiva. Y estamos apostando a que hacia septiembre, octubre, en el último tramo, cuando ya un poco puedan revisar, se vaya positiva la perspectiva. Que eso yo creo la dinámica que el país puede irradiar. Yo tuve una reunión esta semana con una misión del Fondo Monetario explicándole lo que pensamos hacer, dando los detalles y contándole los porqués también, ¿no? ¿Qué tenemos como motores importantes que van a ayudar? Uno puede decir, nos asustamos porque, claro, si el ministro ha girado 180 grados y da promoción aquí, incentivos acá, pero yo estoy convencido que debe ser así. O sea, estamos peleando hoy día, tenemos zonas en las cuales no tenemos nada de negocio resuelto y nos preocupamos porque no vamos a recaudar el impuesto a la renta y ya no recaudamos nada. Hay que promover, hay que incentivar, hay que impulsar.
Se dice que no es solamente el impuesto a la renta, es el único beneficio que se obtiene ahí en una zona económica especial, por ejemplo. Si va a llegar inversión extranjera, si vamos a traer la posible nueva inversión local también que se siente en esa zona, si vamos a generar puestos de trabajo, si vamos a generar posible consumo, vamos a generar IGB, vamos a traer tecnología nueva, vamos a tener muchos beneficios, salimos ganando como país. Igual con el tema de promoción agraria, la ley también tiene un nuevo enfoque interesante, pero es una ley tipo 2.0, por llamarlo así. La anterior, los beneficios están tangibles, medidos, cuantificados y somos un ejemplo en la materia. ¿Por qué no era un segundo gatillo para eso? Con una ley que te plantea también generar eslabones importantes con la pequeña agricultura, incorporar más y tener unas cadenas de valor mucho más sustanciales. Entonces, eso también complementado a la cantidad de proyectos de irrigación que van a salir en los próximos años, nos puede poner en un posicionamiento de exportar más de 30.000 millones de acá a 10 años. Esa es otra situación. Igual, yo creo, hay motores para aprender. Tenemos la acuicultura, tenemos el forestal, tenemos países vecinos que exportan 20 veces más que nosotros y tienen quizás la 10ª parte de riqueza que nosotros. ¿Por qué? Entonces, yo creo que son aspectos que debemos un poco mirar diferentes y no tener miedo en ese sentido, porque finalmente a la larga, en el largo, mediano y largo plazo vamos a tener mucho más beneficios que lo poco que podemos recaudar en corto plazo o dejar, entre comillas, de recaudar, que también puede ser cuestionable en ese sentido. Muy interesante el enfoque, ministro. Y una pregunta un poco complicada. ¿Qué hay de Petroperú? ¿Cómo va eso? Petroperú el año pasado, yo había dicho bien que este año no hay ni un sol de parte del mes para Petroperú, y lo sigo repitiendo y así va a ser. Y estamos confiados porque hemos tenido reuniones con la empresa. El año pasado también es cierto que se ha hecho un gran esfuerzo de parte del gobierno para emitir un decreto de urgencia con varias medidas. La empresa ya está avanzando, ya se están dando primeros resultados, va mejorando paulatinamente el esquema, digamos, de las optimizaciones que se han pedido. Ya en breve entra al directorio la propuesta para que se vendan los 50 activos con proinversión para hacer el convenio. Así que en abril se debe firmar el convenio y con eso proinversión saldrá al mercado a vender. Son avances que se van dando. Nosotros también estamos trabajando mucho con el Ministerio de Energía y Minas, con el ministro, para impulsar la posibilidad de que todo aquel socio privado que quiera venir y plantear opciones para poder complementar y ayudar a que Perú vaya mejor en el tema también del manejo del oleoducto, el manejo de la exploración, son bienvenidos. Entonces son temas que también yo creo que pueden haber buenas noticias en breve y van a ayudar a dar una viabilidad importante a la empresa, pero nosotros igual sabemos que no podemos esperar sorpresas, estamos permanentemente juntándonos con la alta dirección de la empresa para ver cómo va avanzando en base a lo que se ha planteado, digamos, como línea de acción, y estamos ahí permanentemente al lado, y también vamos a dar toda la asistencia técnica y soporte que requiera para que la gestión vaya mejorando. Entonces, en ese sentido creo que este año deberíamos pasarlo bien, y también se está vendiendo incluso más petróleo hacia Bolivia, está generando canales adicionales que están permitiendo que la empresa estos meses esté caminando, está con una gestión que creo que esperemos que yo creo que los próximos meses pueden haber buenas noticias que permitan ya dar marcar un horizonte mucho más claro de salida para la situación y ir tranquilos con ese sentido, ¿no? Ojalá ocurra. Sí. Daniel, para ver la figura desde tu perspectiva, ¿qué factores o medidas de políticas ayudarían a reducir el déficit fiscal este año? ¿Y cuánto podría crecer el gasto sin hacer daño? Fantástico, Gonzalo. En primero, lo que me gustaría mencionar es que la prudencia fiscal es muy importante, no solo por lo que digan las calificadoras de riesgo, sino que es muy importante porque si generamos riesgos fiscales, esos riesgos se trasladan a toda la economía y también al sector privado, ¿no? Imponiéndole costos. Y además, porque es necesario estar preparados para la próxima crisis. Crisis van a haber siempre, son recurrentes, y es muy diferente si nos agarra con un déficit de 3 o 4% que nos agarre con un déficit de 1. Dicho eso, yo pensaría que este año el déficit debería tender a reducirse, ¿no? En principio están los ingresos importantes que se van a dar entre marzo y abril debido a la regularización principalmente de las empresas mineras. Solamente por este efecto podríamos calcular que el déficit podría reducirse en un punto porcentual del PIB, es decir, de 3,5% que acabó el año pasado a 2,5%. Para llegar a la meta fiscal de 2,2% se necesitaría, por lo tanto, un esfuerzo adicional del gasto, ¿no? No es que el gasto tenga que reducirse, basta con que nominalmente crezca menos que el crecimiento nominal también del PBI, que crezca alrededor de 4% nominal. Si comparamos con el año pasado el gasto creció 9,6%.
Entonces tiene que crecer la mitad de lo que creció el año pasado. Y ese es el reto, ¿no? En un año donde hay presiones... como un gran reto. Por supuesto, un año donde hay presiones políticas, como dices, por el lado preelectoral, ¿no? Porque estamos en un año preelectoral, efectivamente. Ministro, hay muchísimo dinero presupuestado para obras. De los 50.000 millones de soles gastados el 2024, casi 2/3 fueron destinados a gobiernos locales y gobiernos regionales. El problema, como se ha dicho en la mesa, es la calidad del gasto. Y la mayor parte de las obras que no se terminan son obras locales bajo administración directa de los alcaldes. Por otro lado, según el Banco Mundial, del 2012 al 2023, 40% de todos los proyectos de inversión pública han terminado paralizados o abandonados. El drama, ministro, es que el gasto en infraestructura social y productiva bien hecho tiene un efecto multiplicador beneficioso, agrega potencial de crecimiento y demanda. Pero si se quedan inconclusas las obras y las obras no operan o no sirven, el gasto se convierte a la larga en déficit fiscal. ¿Qué se podría hacer para evitar que esto siga sucediendo? Ahora por impuestos. O sea, es una primera respuesta. Lo primero, hay que tocar ese problema que bien has mencionado, hay que ver aquello que se pueda, cada hora de tener diferente, igual nosotros estamos con un MEF muy territorial, estamos desplegando equipos a territorio para comenzar a evaluar estos aspectos y comenzar un poco a la asistencia técnica para ver aquello que se pueda destrabar y nuevamente reimpulsar, y porque hay saldo de obras a veces muy pequeñitos, ¿no?, que te permite culminar. Hay otra que quizás tienen problemas estructurales, con lo cual ya no puedes entrar ahí y que lamentablemente ya no sirvió. Pero vamos a ver esos casos, pero nada, para no repetir esas experiencias que no han sido, digamos, nada saludables para la economía. Ahora por impuestos hay que ver APPs, en la medida que yo también, hay muchos planteamientos de hospitales para hacer por obra pública, pero es APP, la sostenibilidad, ¿no? Y es un poco APPs u obras por impuestos. O la combinación de ambos. O la combinación. Incluso claro, la combinación también de G2E, los G2E ya culminados, tranquilamente también. Ya hay hospitales que se han acabado hace un par de años y que nadie los puede, no se atreve a abrirlos porque no sé cómo los va a operar. Entonces tienen que entrar APPs de todas maneras ahí para la operación y mantenimiento y la sostenibilidad de infraestructura. Y igual, se están inaugurando unos excelentes colegios bicentenarios y tenemos que correr rápidamente a tener una APP para la operación y mantenimiento. Yo este lunes que pasó, en el inicio del año escolar, estuve en Moquegua, visité el COAR de Moquegua. Los invito al segundo día, están por ahí ahora que lo visiten, igual que el de Tacna, que son nuevos, que los he hecho Soder. Cada colegio se ha invertido cerca de entre 90 y 100 millones de soles. Yo no visité esos colegios y ni el mejor colegio de Lima privado tiene esa calidad de infraestructura. Pero ya pasó a manos del Estado, la empresa minera va a operarlo un tiempo, pero y de ahí. Entonces tenemos que entrar necesariamente y hay espacios para empaquetar proyectos de este tipo y poner la APP que te dé la operación y mantenimiento y la sostenibilidad a largo plazo, porque si no vamos a seguir invirtiendo mal y vamos a entregar infraestructura de última calidad. Entonces yo creo que hay esos espacios para empezar un poco a trabajar de una manera distinta y poder evitar que se repita lo que bien señalas, que hace una nefasta experiencia para el país, ¿no? Sí, muy, muy dura y sobre todo pérdida de recursos, tiempo y la gente insatisfecha. Eso es lo más porque se habla tanto de los millones que se gastan y la gente mira a su alrededor y no ve obras. Gracias. Y le parece un cuento. Jorge, controlar el gasto en obras es complejo. ¿Crees que el control concurrente de la Contraloría ha dado frutos? ¿O tal vez ha servido para atemorizar o paralizar funcionarios en las unidades ejecutoras? Sí, pero permíteme empalmar primero con el tema del déficit fiscal, ¿no? Lo que tenemos que tener claro en el Perú, yo por supuesto lo tengo súper claro, es que no podemos tratar de disminuir el déficit intentando no cerrar brecha, ¿no? La brecha en infraestructura, la brecha en vivienda, la brecha en agua, la brecha en saneamiento hay que cerrarla y hay que apostar por ahí. No podemos decir que estos gastos van a producir déficit y vamos a dejarlos de lado, de ninguna manera. Las alternativas de APPs y obras por impuestos, por supuesto que son viables. Donde hay que reducir el gasto es en el gasto corriente, ¿no? Uno va a las entidades públicas y ve una cantidad de funcionarios que realmente probablemente no son muchos
muchos para las labores que hacen, ¿no? Y creo que por ahí hay que atacar, ¿no? En cuanto a la obra pública y estas obras paralizadas y el control concurrente de la Contraloría, definitivamente no ha funcionado, pues porque seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? Si la Contraloría va a hacer un control concurrente donde le dice al funcionario, mire, vamos a solucionar este problema de esta manera, y los dos ponemos la firma en el acta, y una vez que se ha solucionado el problema, eso ya oleado y sacramentado, ya no tiene, ya eso va para adelante y no hay más revisión, eso funcionaría. Pero si la Contraloría dice, mire, hágalo usted y yo después le voy a hacer un control posterior igual, aunque le haya hecho el control concurrente, le haya hecho la recomendación, después voy a hacer un control posterior. Eso ya no funciona, pues ya el funcionario va a seguir con el mismo temor y seguimos con la misma dinámica de hace muchos años, ¿no? Entonces hay que cambiar esa mentalidad. Yo creo que tenemos que ser mucho más propositivos, mucho más eficientes en solucionar problemas, ¿no? Quizás lo que mejor vaya a funcionar sean la Junta de Resolución de Disputas. Vamos a ver que eso recién se ha implementado, se le ha dado más fuerza en la nueva ley de contrataciones y ojalá que esto empiece a funcionar mejor de lo que funcionaba la ley anterior. Ministro, la descentralización no ha funcionado. Como dijimos antes, la mayor parte de los recursos se entrega a los gobiernos subnacionales, grandes cantidades de recursos. Y las brechas de infraestructura no se mueven, la aguja no se mueve. No se trata de volver a centralizar, no se puede ir en contra de las justas aspiraciones de los peruanos en las regiones. Pero tampoco se puede seguir botando la plata con elementos de corrupción. ¿Qué opina usted, ministro, del empaquetamiento de obras locales, modulares, replicables, a nivel de regiones enteras, para ejecutarlas en la modalidad de APP y así bajar la aceleración del gasto en obras públicas tradicionales que no dan resultado? Totalmente de acuerdo. O sea, de ahí tiene que haber una medida de territorio importante. Por ejemplo, yo puedo hacer un ejemplo reciente que estamos trabajando muy bien, es el de Ancash, ¿no? En Ancash, con el gobernador, Ancash venía precedida de gobierno tras gobierno corrupto y con complicaciones, con esos líderes regionales tras las rejas. Y el gobernador actual se nos acercó a Proinversión a los 2 días de gestión. Nos dijo, hay que trabajar juntos y vamos adelante con los proyectos. Todo el apoyo le dijimos de nuestra parte. Yo se lo voy a hacer, igual otros gobernadores en el camino se han ido sumando con esa misma mirada, lo cual es importante. Y logramos proyectos emblemáticos. Uno de ellos fue, él dijo, mis objetivos de gestión es lograr que el hospital Víctor Ramos Guardia, que es un hospital emblemático que está en una situación caótica, pueda tener un salto de modernidad importante. Y lo quiero hacer por obras, por impuestos. Lo desarrollamos juntos, lo acompañamos, se lleva a la adjudicación y el hospital ya está haciéndose el expediente técnico y ya se empezará la ejecución pronto. De allí nos dijo, bueno, el proyecto Chinecas tiene 6 décadas de parado, trabado, nadie lo ha abordado, quiero encargártelo para que puedas avanzar con la preinversión y digamos por una APP. Ya la preinversión está, calculamos que fácilmente entre septiembre a más tardar debe estarse declarando viable el proyecto, centro estructural, y el próximo año se va a adjudicar y será una APP que le va a aportar también un salto importante en materia de la generación, digamos, de recursos para la región en el tema agrícola. De allí también un poco fuimos trabajando más proyectos. El Puerto de Chimbote, una APP para el Puerto de Chimbote. Sigue ingresando APP para puertos, ingresó para el Puerto de Chimbote, 2 propuestas a Proinversión, la primera de ellas es la que está caminando y la idea es poderla adjudicar a fin de año, con lo cual va a tener un puerto interesante y moderno con 300 millones de dólares de inversión privada netamente en la región. O sea, se viene una transformación muy interesante en Ancash. Este viernes vamos a firmar un convenio donde la carretera de Conchucos, que es un desastre, está complicada, la va a encargar para que sea APP también. Proinversión la va a proyectar, la va a desarrollar. Estuvimos también con él en la parte turística, se vio el potencial que tiene tener un teleférico para el Callejón de Huaylas, también lo encargó para hacerlo por APP. Entonces hay esa comprensión, incluso mucha apuesta por ahora por impuestos también en los gobiernos provinciales de la región. Y si uno va escalando, nosotros estuvimos en Proinversión en última etapa a raíz de una conversación interesante con las cámaras que están en Confiep. Quedamos en ir región por región a buscar una reunión conjunta con las cámaras, con los gobiernos regionales, los municipios provinciales, para ver un poco por dónde tenemos que ir para la competitividad de la región. Estamos antes muy cerca de los gobiernos regionales, pero
comprendimos en el camino y también de las cámaras recibimos mucho apoyo y muchas oportunidades, que es importante que el sector privado local también te diga dónde están los problemas, ¿no? Y empezamos un poco a diseñar paquetes de proyectos interesantes territoriales. Y decimos, bueno, me falta tal problema tengo en salud, tal problema en educación, tal problema en tema de competitividad, en la parte de logística, en la parte de transporte. Y sobre eso vamos a empezar a decir, este proyecto puede ser APP, este proyecto puede ser ahora por impuestos, y comenzar un poco a marcar y delinear ello. Sigue Promesón en ese trabajo que va a ser muy importante, y yo creo que los gobiernos regionales, fui gobernador ayer del Regional de Loreto, por ejemplo, y también me planteó 2 hospitales para hacerlos por APP. O sea, ya ahí, digamos, se está generando una corriente muy interesante de proyectos que en esa línea dan este salto y que y que todos estos apuntan a ir cerrando brechas. Qué bueno, Daniel, para cerrar el bloque, quedan pocos minutos, pero creo que este tema es interesante verlo para de repente aprender lecciones. Resulta que en Chile, hace 10 años, gastaban unos 30.000 millones de dólares en obras por año. Chile es un país con menos territorio y menos población que nosotros. Y hace unos años decidieron bajar el ritmo a 1/3. Ahora gastan unos 10.000 millones de dólares por año en obras. ¿Por qué lo hicieron? Porque reconocieron la falta de capacidades del Estado chileno y sus limitaciones de gestión. Quizás aquí debiéramos hacer algo parecido, con tanto gasto estéril o sin resultado en obras públicas tradicionales. Daniel, ¿qué se puede hacer para lograr que la descentralización regional dé frutos, se cierren las brechas sociales y se deje atrás la pobreza? Gracias por la pregunta, Gonzalo. Muy interesante la experiencia que nos cuentas del caso chileno. Aquí en el Perú, lamentablemente, la descentralización se formuló originalmente como un sistema para acercar el Estado al ciudadano, pero lamentablemente en los últimos años se ha desvirtuado bastante, ¿no? Y en buena medida, en verdad, digamos, si somos honestos, se ha convertido en una red de clientelismo político, en buena medida. Y creo que ahí hay 2 problemas principales. Primero, que hay una cantidad de municipalidades demasiado grande, casi 2.000 municipalidades, ¿no? Y obviamente que se han seguido aumentando justamente para expandir esta red de clientelismo. Y evidentemente cada una de estas municipalidades tiene en promedio muy poca población. Más del 50% de las municipalidades tienen menos de 5.000 habitantes, ¿no? Y esto pues no da ni escala para generar obra pública eficiente, ni tampoco para generar capacidades, ¿no? Es bien difícil captar capacidades con 2.000 municipalidades. Y luego está otro problema, que son las transferencias discrecionales, ¿no? Estas transferencias discrecionales premian pues la improvisación, premian también el clientelismo mismo, ¿no? Lo refuerzan. Y allí yo creo que parte de la solución pasa por reforzar el nivel intermedio de gobierno, que son los gobiernos regionales. Yo sé que los gobiernos regionales tampoco no son un ejemplo de probidad ni de eficiencia en general, ¿no? No lo son, pero sin embargo creo que sería mucho más fácil generar una escala eficiente para obra pública, también sería mucho más fácil atraer capacidades en 25 gobiernos regionales y también sería mucho más fácil controlar y también establecer mecanismos formales de rendición de cuentas a los cuales se les puede hacer seguimiento. Volvemos después de la pausa. Este es el último bloque de 4 a la N. Y continuando con lo que acaba de comentar Daniel Barco, yo me permitiría agregar que podría ser interesante establecer algún tipo de criterio para que las obras a cargo de gobiernos subnacionales inconclusas se terminen antes de entregarles recursos para nuevas obras. Y ojalá se pudiera reducir el uso de la administración directa de proyectos locales para evitar justamente la falta de resultados y la pérdida de recursos. Ministro, ¿está considerando lanzar las líneas 3 y la línea 4 del metro o alguna de ellas pronto y bajo qué modalidad? Y por otro lado, usted hizo un anuncio muy interesante sobre adendas. ¿Podría ampliar esto en detalle?
Por supuesto. Sí, línea 3 y línea 4, de hecho, hemos conversado con el ministro de Transporte para que bajo el paraguas de las APPs pueda un poco salir adelante con una operación de mantenimiento óptima. También se van a recoger de los G2G, dejó buenas prácticas en materia de los contratos, en materia también del PMO, que son aspectos que también vamos a introducir allí. Estamos viendo que Proinversión sea el que lo puede estructurar. De esa manera, ahí habido una reunión incluso con algunas de las embajadas para que puedan dar asistencia técnica con la experiencia que se tiene. Son dos proyectos complejos pero muy urgentes para la ciudad, ya no aguanta más el caos que tenemos en Lima y cada día que pasa es costoso y tenemos realmente que ya estos proyectos sacarlos adelante a la brevedad, ¿no? Bajo un esquema de, como tiene un paraguas de APP, que recoja lo mejor, que haya una mejor estructuración. Hay mucha experiencia ya adquirida en lo que ha sido línea 1 y lo que ha sido línea 2, sobre todo en la ejecución del contrato. Entonces yo creo que esas prácticas de los últimos 10 años de experiencia se debe recoger en tener mejores contratos y lograr que hagamos proyectos que son vitales para la ciudad vayan adelante, ¿no? Entonces yo creo que son prioritarios. En relación a las adendas, sí, nosotros en los primeros 45 días también lo que hicimos fue un poco mapear las adendas que habían sido puestas sobre la mesa para conversarse con los sectores y que estaban un poco dormidas, y hemos entrado a ayudar. Hemos cambiado un poco la dinámica porque ya hemos sumado al mes desde el inicio y hemos puesto Proinversión también liderando el tema, le hemos dado empoderamiento político para que sea quien jale las adendas. Hemos encargado 4 adendas que la idea es firmarlas de acá hasta 28 de julio. Tiene que ver con la adenda que planteó Cálida para una mayor distribución en varias zonas del país. Adicionalmente está el segundo grupo de aeropuertos para poder gatillar todas las obras que están pendientes de los aeropuertos. También en ese sentido estamos trabajando en una adenda para ampliar el puerto de Matarani por $700 millones. Ayer, en días pasados, hubo una visita del accionista, que es el fondo BlackRock, uno de los más grandes de Estados Unidos, que ya un poco ha demostrado el interés y dando el apoyo para que esta adenda se viabilice. También la posibilidad de llevar el gasoducto por la costa, ¿no? Tener los tubos que permitan llevar el gas hasta Tacna y poder también conectar a la industria petroquímica. Y son adendas las mayoría de estas que son autofinanciadas, vienen con aporte del capital privado a cambio de un plazo de concesión, lo cual es ideal para un escenario en el cual tenemos que controlar mejor el tema fiscal. Son 4 adendas por $4.500 millones, pero en estas semanas también se han ido sumando otras más. Hemos conversado con el grupo 1 de aeropuertos, que también tienen muchas obras por hacer en todos los aeropuertos que están al norte del país, y se han dimensionado más o menos $4.500 millones de inversiones potenciales que también vamos a trabajar en las próximas semanas y meses para lograr concretar ello. He tenido hace poco una reunión también con el principal grupo que tiene líneas de transmisión en el país, que está planteando también invertir 1.800 millones a cambio del plazo de la concesión, lo cual también es bastante saludable. Con la red 6, que tiene la carretera que tenemos al sur de Lima, también hemos planteado una adenda que permita tener 3 carriles hasta Ica, tener el evitamiento de Ica que tanto se necesita y extender la línea también concesionada hasta Nazca. Es otra inversión que también será contra el plazo de la concesión, que estamos calculando involucra 750 millones de inversión. Entonces todo eso lo estamos trabajando ahora, y la idea es que todo este paquete que va a superar los $10.000 millones se logre firmar antes de fin de año. También se me escapa una, que es la línea 1, que también hay la necesidad ya de fortalecerla, darle una extensión adicional un poco más al sur, poder también conectarla bien con la línea 2, conectarla con los intercambiadores y con el metropolitano que se va a hacer. Tenemos mucha gente fuera de las estaciones, ver cómo ingresan a las estaciones, como los metros, que realmente debe suceder, y tenemos que evitar muchas situaciones complejas que se están generando fuera de las estaciones. Entonces, todo eso también lo estamos trabajando en esa línea, como te comento. Hemos hecho por ejemplo, la adenda de la ampliación de los... y se me escapan 2 adendas más. Los puertos del Callao también van a apostar con una inversión adicional por $2.500 millones entre ambos, y se han comprometido a poder tener las adendas para empezar a discutirlas hasta el 28 de julio. Son inversiones adicionales para seguir apostando en ampliar los puertos. Entonces, todo eso que te va señalando, de hecho, el potencial económico del país y hacia donde vamos es un futuro bastante auspicioso, ¿no? Entonces nosotros estamos un poco apoyando e impulsando porque se requiere con urgencia todos estos proyectos, y la idea es que todo este escenario que te he manifestado y este número de adendas se logren firmar antes de que acabe el año. Y con eso, además de los $8.000 millones que va a adjudicar Proinversión, y esto más de $10.000 millones, va a estar con cerca de $20.000 millones de adjudicaciones y firmas de adendas en APPs, que van a ser un impacto importante de cara al futuro, ¿no? O sea que esto sería un adicional al programa de APPs anunciado. Sí, APP son 8.000 para este año, y en estas adendas potenciales cerca de $10.000 millones. Y también está prevista
extensión de plazo de algunas concesiones que van a vencer? Muchas de estas son concesiones, las que te he mencionado, son concesiones que van a vencer hacia el 2030, 2028, por ahí un poquito más. Y uno dice, ¿por qué esperar hasta ese momento? ¿No? Si ya se puede adelantar inversión que es necesaria para que no se interrumpa el ciclo, es un tema de negociación. Viene el planteamiento a cambio de plazo, finalmente uno discutirá las mejores condiciones, discutirá el modelo económico financiero adecuado y calzará bien la inversión con el plazo. Y con eso el país va a adelantar muchas inversiones y avanzar. Otras que estén por vencer en corto plazo definitivamente son decisiones sectoriales que van a plantear si ya estamos sobre la marcha de si ya buscar nueva licitación y se le acaba por inversión o ver si tiene espacio de negociación. Eso ya lo decidirá de manera autónoma cada sector y el MEF tiene una etapa en la cual debe opinar al respecto. Pero eso que hemos mapeado nosotros son ya concesiones que todavía incluso tienen muchos años de vida, pero que quieren dar un impulso adicional para seguir gatillando inversiones netamente privadas que permitan seguir generando una dinámica positiva para la economía. Eso suena muy prometedor, sobre todo porque, ministro, parece que usted ha logrado obtener el soporte del gobierno y eso le permite hacer estas proyecciones tan interesantes de proyectos para los meses siguientes. Jorge, quisiera hablar un poco sobre el rol de los gremios. ¿Cómo conjugan los intereses de los grandes gremios y los de los gremios de las MIPES, por ejemplo? Sé que han venido realizando reuniones de ancha base con el ministro de Economía. ¿Funciona bien esta integración? Sí, sin duda. Nosotros en Confiep estamos en un plan de integrarlos a los pequeños y a los micro en nuestra plataforma de propuestas. Creo que son una voz importante y además hay que apoyarlos mucho porque ellos son los que más están sufriendo con la violencia que se ve hoy día en el país, ¿no? Y sí, estas mesas con el Ministerio de Economía están funcionando y yo creo que tenemos que seguir en esa dinámica, conversar sector privado, sector público. Yo soy un convencido de que el sector privado tiene que ser más protagónico y en eso estoy tratando de empujar para que así sea. Pero también es importante que el sector público nos escuche, ¿no? Felizmente tenemos la puerta abierta con el Ministerio hoy día y esa dinámica tiene que continuar, ¿no? Yo soy optimista también sobre el país, ¿no? El país tiene un gran potencial para crecer y estamos trabados porque efectivamente no podemos hacer nuestra infraestructura, lo hemos hecho muy mal los últimos años, tenemos unos gobiernos locales que no han funcionado bien y los gobiernos regionales tampoco han funcionado, hay que potenciarlos, hay que darle las capacidades necesarias porque hay que hacer las cosas, ¿no? Tenemos... Nuestras exportaciones en agroindustria han crecido de 500 millones a 12.000 millones en cuestión de 20 años, ¿no? Habiendo hecho 3 o 4 irrigaciones. Si hacemos 10 irrigaciones, eso se puede multiplicar a 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares anuales. Entonces, ahí tenemos un potencial. Además, es una tierra, la costa peruana es una tierra muy fértil. Se le pone agua, el agua que se va a la otra vertiente se le pone a la costa y produce, ¿no? En la sierra tenemos enterrados 63.000 millones de dólares en inversiones mineras que no salen adelante porque se demoran los proyectos 15 años en obtener una licencia, y eso hay que romperlo. Tenemos un gran potencial para crecer, para ser un país próspero, pero tenemos que ir de la mano, sector privado, sector público, para hacer las cosas bien de aquí en adelante y lograr ese anhelado desarrollo que necesitamos los peruanos. Qué bueno oír eso. Daniel, estamos terminando y como palabras finales yo quisiera además preguntarte, ¿cómo ves el reto de las grandes reformas que necesita el país para poder dejar atrás la pobreza y prosperar en el menor número de años posible? Muchas gracias, Gonzalo. Mira, yo lo que veo es que uno de los problemas centrales, digamos, es el funcionamiento del Estado, ¿no? Y ahí creo que un aspecto central es que las regulaciones que se han venido poniendo en los últimos años traban a las inversiones, y no solamente a las grandes inversiones. A mí lo que me preocupa bastante es que también traba bastante a la pequeña inversión. Los pequeños negocios tienen muchas trabas para crecer, ¿no? Y eso es muy importante porque es a través de ese crecimiento y ese dinamismo de creación destructiva que se genera dinamismo en la economía y que se genera innovación y crecimiento.
Y eso no se viene realizando por todas las barreras que hay para crecer, que tiene que ver con la regulación laboral, con regulación tributaria, con una serie de trámites que demoran muchísimo en salir. Según el Banco Mundial, la plataforma Business Ready, demora 75 días registrar una empresa y demora 180 días tener una licencia de edificación. Entonces así es muy difícil que las empresas crezcan, ¿no? Y se necesita, por lo tanto, atacar todos esos problemas, ¿no? Yo entiendo, o sea, yo creo que la meta que se ha puesto en el Ministerio de Economía de crecer 4% es muy importante, es muy buena, yo creo que todos queremos eso. Y creo que además se está haciendo un muy buen trabajo en apoyar las APPs, en las obras por impuestos, ¿no? En el shock desregulatorio. Y creo también que ahí hay un contexto internacional y un contexto doméstico que podría jugarnos también un poco en contra, ¿no? Y que podría poner en riesgo esa meta. Bueno, tenemos que concluir y quisiera pedirle, ministro, que en un par de minutos nos diga sus palabras finales, su balance de la conversación. No, muchas gracias por la invitación, compartir con Jorge y Daniel. Creo que es muy interesante la conversación, de hecho creo que compartimos la visión. Yo creo que tenemos que creérnosla como país, ¿no? Creo que tenemos toda la potencialidad para ir a otro ritmo, para que el Perú realmente se encamine en la ruta de un desarrollo sostenido importante. Y hay que trabajarlo y gestionarlo. Creo que aquí hay que tener mucha gestión. Tiene que, muy bien, dijo Jorge, el trabajo de la mano en el sector público y privado tiene que ser como socios. Y tenemos que caminar en esa ruta, ¿no? Por eso la apertura es total para conversar, para escuchar, para recibir las propuestas. El MEF no tiene todas las llaves que abren las puertas. Tenemos que escuchar y recibir el sector privado los planteamientos. Yo he dicho una frase muy sencilla, un coste-beneficio, todo lo que dice que es a favor del Perú va. Entonces no hay mucho más que discutir. O sea, no tengo que buscar la quinta derivada para que un tema funcione y avance. Y esa es un poco la línea que tenemos de desarrollo de gestión, el equipo que me acompaña. Me he recibido muchas críticas porque supuestamente desmembró al MEF. Yo he tenido, desde mi mirada, tengo un equipo que avanza en esa línea, ¿no? Aquí no gobiernan las direcciones, aquí gobierna el ministro con el equipo que lo acompaña, pero adelante un trabajo en equipo sólido y que tenga la apertura para conversar directamente con el sector privado y avanzar juntos. Y es por el bien del país, por el bien de la población, por el cierre de brechas y por tener una economía sólida de cara a largo plazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres, ministro, Jorge y Daniel. Ha sido muy interesante conversar con ustedes y evidentemente el gran reto que tiene el país por delante es la gestión pública. Muy buenas noches, gracias nuevamente.